cambiamos la concentración de sustrato. ¿Ya? Entonces, imagínense que tenemos muchos tubitos de ensayo. Uno para cada concentración. Voy a colocarle número. ¿Y su compañera no vino? No. Sustrato y acá vamos a tener velocidad de reacción. Yes, ya. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tener muchos tubos de ensayo, ¿ya? Muchos tubitos de ensayo con la misma cantidad de enzimas, porque si no, no resulta. ¿Ya? Por eso estoy dibujando 2 enzimas en cada tubito de ensayo. Entonces vamos a tener 10, 11, 12, 20, 23, etcétera, etcétera. Diferentes tubitos de ensayo, la misma cantidad de enzimas, pero diferente concentración de sustrato. ¿Ya? Entonces, aquí va a haber poquito sustrato, acá un poco más, acá, mucho más acá, ya acá va a haber mucho más sustrato, entonces aquí muchísimo más sustrato. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. Tenemos distintos tubos de ensayo, la misma cantidad de enzimas siempre en todos los tubitos de ensayo, pero lo que va cambiando es la concentración de sustrato. A cada uno de estos tubos de ensayo les vamos a medir la velocidad de la reacción. ¿Y qué es lo que vamos a observar nosotros? Que a medida, o sea, cuando hay una baja concentración de sustrato, la velocidad aumenta prácticamente de manera proporcional. ¿Ya? Pero a medida que esto va aumentando en las concentraciones de sustrato, la velocidad se detiene, se mantiene constante. ¿Ya? La velocidad se mantiene constante. Entonces, a baja concentración de sustrato, esto aumenta, pero ya cuando empezamos a tener altas concentraciones de sustrato, la enzima se satura. ¿Ya? Le Y cuesta la como velocidad más la máxima producción, se por mantiene decirlo constante. así. ¿Cómo? Como que le cuesta más la producción, por decirlo así. No, no le cuesta más la producción, sino que la producción es la misma, pero llegó a su velocidad máxima. Ah, ya, ok. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Lo que está ocurriendo acá es que estamos en este punto donde todas las enzimas que existen en la solución van a tener un sustrato en el sitio activo. O sea, la velocidad de la reacción no puede aumentar más porque están todos los sitios activos ocupados. ¿Sí? Entonces, por eso llegamos a esta meseta que se ve acá. ¿Ya? Esto siempre va a ocurrir a altas concentraciones. ¿Sí? Entonces, la velocidad de la reacción no aumenta más porque ya las enzimas están trabajando al 100%. Todas las enzimas tienen un sustrato en su sitio activo, por lo tanto, aunque yo le eche una tonelada de sustrato acá, las enzimas siguen trabajando al 100%. No pueden aumentar más la velocidad. Esto va a permanecer constantemente así. ¿Sí? Entonces, las enzimas ya llegaron a la velocidad máxima que podían trabajar. ¿Ya? Entonces, este comportamiento que nosotros vemos, ¿cierto?, en los gráficos, es más o menos lo mismo que nosotros vemos ahí, ¿cierto? Diferentes concentraciones de sustrato, ¿cierto? Concentraciones crecientes, nosotros vemos que la curva aumenta, ¿cierto? Y después se mantiene constante. ¿Ya? Esto es un comportamiento de la mayoría de las enzimas, se comportan de esta manera. Y esta forma, ¿cierto?, es explicada justamente por una ecuación del tipo
hiperbólica, es una ecuación hiperbólica. Y esa ecuación que usted ve acá, ¿cierto? Que es la misma que está ahí, esta es la ecuación que explica este comportamiento de los puntos. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en el laboratorio número 1 los puntitos eran así? ¿Qué ecuación explica ese comportamiento? Una ecuación de la recta. ¿Sí? Obviamente que acá no nos sirve la ecuación de la recta. Entonces hay que ajustarle otro tipo de ecuación. Y esa ecuación es una curva hiperbólica. ¿Sí? Entonces esa ecuación no es nada más ni nada menos que describe este comportamiento matemático, ¿cierto? De las enzimas de esa curva. Entonces, para eso está esa ecuación. ¿Ya? Entonces ahora podemos ajustar una línea con esa ecuación. ¿Ya? Ya, no se asuste con esa ecuación, ¿eh? No la vamos a despejar ni nada de eso. Lo único que nos interesa aquí son dos parámetros que son la velocidad máxima y el km. ¿De dónde aparecen? ¿O qué significan esos parámetros? Entonces, el primero, el más fácil, velocidad máxima. Recuerden que acá estamos midiendo velocidad de la reacción. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros llegamos acá, a este punto, la velocidad se alcanza la máxima velocidad de la reacción. ¿Sí? En este punto. Entonces, acá podríamos decir que alcanzamos la velocidad máxima. Y aquí, no sé, sería 7,6. Velocidad máxima 7,6, lo que sea, molar partido por segundo. ¿Sí? Esa sería la velocidad máxima. El punto más alto en la curva. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí. ¿Ya? Esa es la velocidad, ¿cierto? Donde hablábamos recién que las enzimas están saturadas, todos los sitios activos están ocupados. Por eso se alcanza la velocidad máxima. Y eso es, la enzima está saturada. Esa es la máxima velocidad que puede alcanzar. Y el otro parámetro cinético que nos interesa, ¿cierto?, es el Km. Que sería la mitad. Claro, o sea, por definición, Km es concentración de sustrato. ¿Ya? Km siempre lo voy a buscar acá, en el eje X de las concentraciones de sustrato. ¿Ya? Porque por definición Km es concentración de sustrato, donde yo alcanzo la mitad de la velocidad máxima. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la mitad de 7,6? Un medio de V max. Es igual a 7, 3,5, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8. Esa sería la mitad de la velocidad máxima. ¿Sí? ¿Dónde está 3,8? Por aquí. ¿Ya? Ahí estaría 3,8. ¿Sí? Esa es la mitad de la velocidad máxima. Entonces, una vez que encontramos la mitad de la velocidad máxima, tenemos una línea lo más recto posible hacia la curva y de ahí bajamos también lo más recto posible. ¿Ya? Y este, por lo tanto, sería el valor de Km. Km sería igual a 30 milimolar. ¿Ya? Ya. Entonces, volvemos a la definición de Km. Concentración de sustrato, donde se alcanza la mitad de la velocidad máxima. ¿Ya? Esos son los dos parámetros que nosotros podemos obtener de este tipo de gráficos de las enzimas. Ya. ¿Sí? Lo que vamos a buscar en realidad, Vmax y Km, nada más. Ya, entonces eso sería como todo. Eso sería todo. ¿Sí? Ya, y Esa es la forma de determinar Km y Vmax de un gráfico. ya, lo que quedé con la duda igual que hablaron sobre cómo se veían con respecto al gráfico, si era inhibidor. Ah, ya, la parte de los inhibidores. Entonces, esto es lo primero. Este es el típico comportamiento de una enzima en condiciones normales. Una enzima normal. Sin ningún tipo de inhibidor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este gráfico va a cambiar cuando nosotros agreguemos un inhibidor. ¿Sí? Porque los inhibidores tienen como efecto afectar la actividad de la enzima. A veces afecta la velocidad,
a veces afecta el KM. Entonces, por eso nosotros tenemos que primero siempre comparar cuando aparezca un gráfico de esto, del efecto del inhibidor, siempre va a existir una condición normal y una condición con inhibidor. ¿Y qué hay que hacer? Comparar. Porque de otra forma no se puede sacar ninguna conclusión. Siempre hay que comparar la condición con inhibidor con la normal. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí me voy a adelantar al efecto de los inhibidores. Bueno, ahí está la constante KM. Esto es importante, ¿eh? No sé si... KM es un parámetro que me indica afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Ya? Afinidad, ya. Pero ojo que es un parámetro que es inverso a la afinidad. ¿A qué se refiere eso? Que mientras más alto es el valor de KM, significa que menor va a ser la afinidad. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, mientras KM es más pequeño, significa que la afinidad va a ser Mayor. Ese es algo particular del KM con la afinidad, ¿sí? Ya. Porque ahí me dice KM representa la afinidad de la enzima por el sustrato, pero numéricamente es al revés. ¿Sí? Mientras más chico el valor de KM, significa que tiene mayor afinidad. Ya. ¿Ya? Cuanto menor es el valor de KM, mayor es la afinidad. ¿Sí? Es un parámetro Y inversamente eso proporcional. del KK. El KK es el número de recambio. Este es el número de moléculas de sustrato convertido en producto por moléculas de enzima en una unidad de tiempo determinada, en condiciones de saturación. Esto yo se lo explico siempre como estos concursos que hacen la cantidad de completos que se come una persona en cierto tiempo. Ah, ya, es como eso. Es como eso. Ah, ya. Número de sustratos convertidos en producto. Ya. Es como los completos que se come alguien. ¿Cierto? Por molécula de enzima, estamos identificando a alguien. En un tiempo determinado, 5 minutos. Como lo que vamos a hacer hoy. Como algo Lo así. que vamos a hacer hoy tiene que ver con esto, pero no tanto. Ya. Pero hay un dato súper importante, que la enzima que vamos a utilizar, que es la catalasa, tiene un número de recambio súper alto. Eso significa que es súper rápida, reconociendo el sustrato, transformándolo en producto y volviendo a recoger otro sustrato. Esa reacción, el número de recambio, ¿cierto? Entra el sustrato, sale el producto, entra otro sustrato, ese es el número de recambio. Ya. ¿Ya? Es súper alto en la catalasa. ¿Ya? Por lo tanto, la reacción, entre comillas, ¿cierto? Ocurre muy rápidamente. Se quema muy rápidamente el sustrato, por así decirlo. Entonces, ahí en el laboratorio les vamos a comentar precauciones que tienen, o sea, no precauciones, sino que tienen que armar todo el sistema muy rápido. Porque si no, como la enzima es muy rápida, va a consumir No todo el vamos, producto claro. y perdón, todo el sustrato y No ustedes no van a ver ver la reacción. ¿Ya? Pero acá justamente tiene que ver con eso, con el número de recambio. Ya. El sustrato se convierte en producto en un tiempo determinado. Ya. ¿Ya? Ya, ahora sí. Lo otro. Acá está, la catalasa. Si se fija, tiene el CACAC más alto, el número de recambio más alto de las enzimas que aparecen acá arriba. ¿Ya? Y acá aparece una tabla con KMs, ¿sí? Para comparar afinidades. Entonces, ¿cuál es la enzima que tiene menor afinidad? ¿Sería la última de abajo? De la tablita de arriba, porque la tablita de arriba son las KM. Estos son los KK. Afinidad, recuerde que es KM. Sí. Entonces, ¿cuál de esas tiene menor afinidad? Sería la tereonine de... Menor afinidad ¿Claro o no? significa que tiene el mayor valor de KM. Entonces sería la catalasa. Entonces sería la... ¿Cuál es el número más grande de KM? No, pues la... Sí, claro. La quimotripsina. Es. ¿Se da cuenta? Esa sería La la enzima que tiene el KM más alto, por lo tanto tiene la menor afinidad. afinidad. Ya, ok. Ya. En cambio, la exoquinasa, esto es el número de KM más bajo. Por lo tanto, la exoquinasa sería la enzima que tiene mayor afinidad. Ya. Mayor afinidad porque tiene el KM más bajo. Más bajo. ¿Ya? Y ahora sí lo entendí. Ya.
Este parámetro también se puede calcular fácilmente dividiendo el kcal dividido por km. ¿Ya? A esto se le conoce como la eficiencia catalítica y esto es, como dice acá, una estimación de la perfección de la enzima. Porque este valor, como dice acá, da cuenta de una elevada capacidad de conversión de sustrato en producto, kcal, es muy alta la kcal, y una muy alta afinidad, bajo km. ¿Sí? Mientras más bajo el km y más alta la kcal, significa que la enzima ha logrado prácticamente, como se dice acá, la eficiencia catalítica máxima. Ya. ¿Ya? Entonces, cuando hacen esa división, kcal dividido por km, nos da una serie de datos. ¿Sí? Y el número más grande es la enzima que prácticamente ha alcanzado la perfección, que tiene una alta eficiencia catalítica, que en este caso sería la fumarasa. ¿Sí? Ya. Este sería el número más alto de la proporción esa de kcal dividido por km. ¿Por qué? ¿Ya? 1,6 por 10 elevado a 8, el número más alto. Esa es una enzima que ha alcanzado prácticamente la perfección. Perfección. Ya. A ver, ¿podría usted indicarme cuál es el valor de la velocidad máxima en esta tablita? Sería la parte de acá. ¿Ya? Sería la primera, ¿o no? El 0,0 y tanto. Ahí tenés que las velocidades. Como dice su nombre, velocidad máxima. ¿Cuál es el número más alto en el eje de las velocidades? Sería el 96, o sea, el 0,00. El más alto ¿O es el más pequeño ese? es el más pequeño, Ah, ya, entonces sería el 0,25. 0,25. Ya. ¿Y por qué este? Fíjese, se repite. Claro, ¿Qué pero está el otro ocurriendo? tiene más cero. Claro, sí. Esto. Se está repitiendo. Se sí, está repitiendo. toda la razón. ¿Se cuenta? Entonces, siempre porque estas son las dos formas que puede aparecer, en forma de tabla o en forma de O de gráfico, gráfico. pero el razonamiento es lo mismo. En el caso del gráfico, el número más alto, Ya, siempre que se Busco acá, mantenga es ese. velocidad, Ya. exactamente. En el caso que me aparezca una tabla, busco el número más alto y que, si la enzima sigue un comportamiento de Michael y Simenten, debería repetirse, Continuo. que es lo Ya. mismo que aparece acá, ¿cierto? Sí, toda la razón. Se debería repetir. Entonces, este sería 0,25 la velocidad máxima. Ya. ¿Y cuál sería el valor de km? ¿Qué hacíamos acá? Buscábamos la velocidad máxima, la dividíamos por 2, después íbamos al eje de las concentraciones de sustrato. Hay que hacer lo mismo. Ya. Velocidad máxima, 0,25. ¿Cuál es la mitad de 0,25? 0,125. Sí. ¿Ya? Ahí encontramos este valor, pero recuerde que km la encontramos Bajando. en la concentración de sustrato, por lo tanto, km va a ser concentración de sustrato. 5 por 10 elevado a Menos menos 6. 6. Ah, ya. ¿Sí? Es lo mismo, buscamos la mitad, pero lo buscamos km en el eje de las concentraciones de sustrato, donde encontramos la mitad de la velocidad máxima. Ya, profe. ¿Sí? Se acuerda que es lo mismo, el mismo razonamiento, si es una tabla o un gráfico. Ya. ¿Sí? Vmax, el número más alto, al tiro, Y el que se mantiene. y el que se mantiene. Ya. km, buscamos la mitad, pero km siempre lo buscamos acá, en el eje de las concentraciones. Concentración de de sustrato. sustrato. Ya. ¿Ya? Ya, ahora, ¿qué pasará en caso de un inhibidor no competitivo? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Los distintos tipos de inhibidores. De partida hay dos tipos de inhibidores, ¿cierto? Los irreversibles, cuyo nombre significa, ¿cierto?, que no hay vuelta atrás. ¿Sí? El inhibidor se une a la enzima y la enzima se arruina. No puede catalizar nunca más una reacción porque la modifica químicamente. Ahí se podría decir como que igual muere, por decirlo Entre así. comillas. Ya. Yo les dije en la clase que moría, pero no lo repitan ustedes. Lo que Ya. ocurre acá es que hay una modificación covalente de la enzima y la enzima no puede catalizar nunca más una reacción. Ya. ¿Ya? Pero entre comillas, ¿cierto? Para que ustedes lo entiendan. se Es muere. como que deja de trabajar, ¿no? Exacto. Ya. ¿Ya? Y los inhibidores reversibles, que como su nombre lo indica, ¿cierto? Estos se pueden unir a la enzima, pero como es un proceso reversible, Vuelven también a puede salir. ¿Ya?
Y hay tres tipos: competitiva, no competitiva y acompetitiva. En el caso de la irreversible primero, aquí hay una modificación química, como decía, de la enzima, ¿sí? Entonces, el inhibidor viene, se une a la enzima y pega algo a la enzima de manera covalente que afecta obviamente la unión del sustrato. El sustrato ya no puede unirse con la enzima. Y eso hace que la enzima pierda su actividad. Su actividad. ¿Ya? Entonces esa enzima ya no sirve. Depende mucho el tiempo de exposición a estos inhibidores, porque estos inhibidores se consideran por lo general altamente tóxicos. Y acá está lo que les decía, modifican covalentemente la enzima. O sea, este inhibidor lo que hace es pega algo a través de un enlace covalente, alguna cadena lateral de algún aminoácido del sitio activo, y hace que el sustrato ahora no pueda entrar. ¿Ya? Entonces se modifica la estructura de la enzima químicamente. Aquí hay algunos ejemplos que funcionan de manera como un inhibidor irreversible: el cianuro, el DFT, el sarin, la fitostigmina, palatión, el FPCK, la penicilina. Todos estos son inhibidores irreversibles. Se unen a la enzima, modifican la enzima y esa enzima nunca más puede catalizar una reacción. ¿Ya? Los inhibidores reversibles. Habíamos dicho que son tres tipos: competitivo, no competitivo y acompetitivo. Entonces, aquí están las características del competitivo. ¿Qué hace un inhibidor competitivo? El inhibidor se fija al sitio activo, por eso se llama competitivo, porque compite por el sitio activo. El inhibidor y el sustrato están compitiendo por quién llega primero al sitio activo. Si llega primero el sustrato, la enzima cataliza la reacción. Si llega primero el inhibidor, la enzima se inhibe. ¿Ya? Pero recuerden que esto es reversible, por lo tanto este inhibidor puede salir. Y volvemos al mismo punto. ¿Quién llega primero? ¿El inhibidor o el sustrato? Y ahí vemos lo que pasa. ¿Ya? Eso es lo primero, inhibición competitiva. El inhibidor se fija en el sitio activo de la enzima e impide la fijación del sustrato. ¿Sí? Algo importante que no aparece acá, ¿cierto? Es que, si usted se fija en el esquema, el inhibidor y el sustrato tienen una estructura similar. ¿Sí? Porque ambos se tienen que pegar en un sitio que tiene una forma bastante definida, que es el sitio activo. ¿Sí? Entonces, inhibidor con sustrato tienen una forma similar. Ya, no son iguales, sino que son similares. Algo se parece. ¿Ya? Y lo más importante, ¿cómo identificamos una inhibición competitiva? Porque el inhibidor competitivo hace que el Km aumente y que la velocidad máxima se mantenga igual. Eso es característico para un inhibidor competitivo. Que esa parte de allá se mantenga. La parte de arriba se mantenga. Claro. Ya. ¿Cómo sería un inhibidor competitivo? Dice que la velocidad máxima se mantiene igual y que Km aumenta. Por lo tanto, esto sería más o menos así. Ese sería un inhibidor competitivo. ¿Cuál es su velocidad máxima? En el inhibidor competitivo, ¿cuál sería la velocidad máxima? La misma. 7,6 milimolar por segundo. ¿Cuál sería el valor de Km? ¿Cuál es la mitad de 7,6? 3,8. Ahora toco la línea de inhibidor, ¿cierto? Y bajo. 50. Ahí más o menos 50. Entonces el Km sería 50 milímetros. Entonces ahora yo puedo hacer la comparación. ¿Cuál es el valor de Vmax de la enzima en condiciones normales? 7,6. Que sería más bajo que con el inhibidor, KM. 7,6. Vmax es la misma, se mantiene igual. ¿Qué pasa con Km? En la condición normal es 30. Con inhibidores, 50. ¿Qué pasó con Km? Aumentó. ¿Se cuenta? Entonces, eso me dice a mí qué tipo de inhibidor es. Si es competitivo, no competitivo o acompetitivo. Ya. ¿Ya? En el caso de la inhibición
no competitiva, lo otro era un ejemplo nomás. Sí, no, sí. En el caso de la inhibición no competitiva, primero, el inhibidor se puede unir a la enzima sola o al complejo enzima-substrato. Enzima-substrato inhibidor. ¿Sí? Entonces, esa es una característica del no competitivo. El inhibidor se une a la enzima solita o al complejo enzima-substrato. ¿Ya? Y obviamente se va a inhibir. ¿Ya grande? ¿Ya? Ahí está. Se une a la enzima Es sola o como al parecido complejo al cofactor. no, porque los cofactores están ayudando a la enzima a catalizar la reacción. Ah, ya. Los inhibidores siempre van a estar afectando algún Afectando. parámetro cinético. Ah, ya. Están disminuyendo la velocidad, afectando la afinidad, ¿cierto? La están, valga la redundancia, inhibiendo. Ya. ¿Sí? Los cofactores están ayudando a la enzima. ¿Ya? Entonces, lo otro es que estos inhibidores, en el caso de la no competitiva, ¿dónde se unen? ¿Se unen al sitio activo? No, No. al lado. Se unen Al a un sitio sustrato. llamado sitio alosténico. A los El tres. inhibidor se une a un sitio distinto al sitio activo. ¿Sí? Por lo tanto, lo vemos en el esquema, el inhibidor se une en otro lado, no en el sitio activo, porque el sustrato se puede. ¿Sí? No afecta entonces la afinidad. Cada vez se mantiene igual. Porque el inhibidor se está uniendo en otro lugar. Lo que sí ocurre acá es que está disminuyendo la velocidad máxima. Entonces, estos parámetros son característicos, cuando cambian de esta manera, son característicos de una inhibición no competitiva. ¿Cómo sería una inhibición no competitiva ahora? ¿Quedó clara la competitiva? Sí. Ya. Una inhibición ahora no competitiva. Sería más o menos así. ¿Ya? Este sería un inhibidor no competitivo. ¿Por qué? ¿Velocidad máxima? Disminuye. Disminuye. ¿Con respecto a quién? Siempre con la enzima Enzima normal. normal. Siempre tenemos que tener esa comparación. Entonces, me quedo medio bajo. Vamos a levantarlo un poquito. Ahí. ¿Cuál será su velocidad máxima? 6. V max 6. ¿Cuál será el valor de KM? 3. ¿O no? ¿No? Ah. Es verdad, sorry. Me dijo la mitad del Sería como entre el pasadito del 30 o quedaría en el 30. Querían 3. 3 sería un metro La de V mitad, max, sí. ¿cierto? Entonces, Y ahí es. chocamos con la línea, bueno, eso es lo que pasa, hacen las cosas. Esto debería tocar aquí, más o menos. Chocan con la línea Quería en el 30. y bajamos, entonces KM queda Igual. en 30. Claro, KM es igual, 30 con inhibidor, 30 en condiciones normales. Y Vmax disminuye. En condición normal 7,6, con inhibidor 6. Ya. Bajó la velocidad máxima, KM se mantiene igual. Es el mismo. Ya. ¿Ya? Y en el caso de la inhibición acompetitiva, ¿ya? Aquí el inhibidor solamente se puede unir a la enzima con el sustrato, cuando está formado el complejo enzima-sustrato, no antes. Si se da cuenta aquí, el inhibidor no se puede unir a la enzima sola. El inhibidor se une solamente cuando está formado el complejo enzima-sustrato. Ya. ¿Ya? ¿Cómo cambian los parámetros cinéticos? Baja todo. KM baja, Vmax baja también. Ya. ¿Ya? ¿Y eso cómo sería? Sería más o menos, vamos a borrar,